Buenos días, mi nombre es María del Rocío Zavala Gaitán. Actualmente me encuentro cursando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. La materia que me encuentro cursando actualmente se llama Juicio de Amparo. El reto que les voy a presentar es el reto número 2, titulado La jurisprudencia. Mi asesora es la profesora, Sofía Pérez Fuentes Sacramento. En este reto se nos pide dar respuesta a 3 planteamientos en base a 3 jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el planteamiento número 1, el título de la jurisprudencia es la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. El planteamiento que se nos pide es señalar qué método de integración, ya sea por reiteración, por contradicción de criterios o precedentes obligatorios, fue el que se utilizó para la creación de esta jurisprudencia. En base al artículo 223 y 224, podemos decir que esta jurisprudencia es por reiteración de criterios, ya que dichos artículos dicen a la letra: la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustente por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias, para justificar la decisión no serán obligatorias, así como lo estipulado también en los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución. En este planteamiento también se nos pide que en base al artículo 223 pongamos si se cumple con los criterios respecto a los votos que deben emitirse para la aprobación de la sentencia, de la jurisprudencia anterior, Podemos decir que sí cumple, ya que el artículo 223 dice que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación, así como de las demás entidades federativas, cuando sean formadas por la mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. En la jurisprudencia número 2, como título lleva el sistema de justicia para penal acusatorio oral contra el auto del que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial. Es improcedente el juicio de amparo indirecto por la interrupción de una sentencia por otra. En este planteamiento se nos pide que identifiquemos cuáles son los razonamientos para que la primer jurisprudencia sea sustituida por la otra. Podemos decir que estamos hablando de una contradicción de tesis, ya que, como lo dice el artículo 225 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar la jurisprudencia con contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los plenos regionales o entre los tribunales colegiados de circuito en los asuntos de su competencia, lo cual nos permite cambiar una jurisprudencia por otra y en sentido contrario, de tal forma que de una nueva reflexión, esta primera sala estima necesario interrumpir este criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales es semejante a la previa en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones
1 y 2 del artículo antes mencionado. También se nos pide que, en base a la publicación de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, digamos de a qué época pertenecen las jurisprudencias que estamos investigando. En el caso número 1, la jurisprudencia pertenece a la novena época. En el caso número 2 pertenece a la 10ª época y en el caso número 3 pertenece a la novena época también. En la jurisprudencia número 3, como título lleva, la aplicación no viola la garantía de retroactividad de la ley. El planteamiento que se nos hace en esta jurisprudencia es que tenemos que señalar para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Podemos decir que conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las demás entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. En este tenor también podemos decir que la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus salas, pero no lo será de ellas para el Pleno. Estamos diciendo que las jurisprudencias que emitan las salas no serán obligatorias para el Pleno. Ningún voto estará obligado, ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de otra sala. También decimos que la jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las demás entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. También decimos que la jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las demás entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. Como conclusión, podemos decir que la jurisprudencia es un concepto clave en la práctica jurídica, ya que nos permite la formación de los criterios legales necesarios para los jueces. Esto es especialmente importante porque cuando hay que tomar decisiones que no están contenidas en la ley escrita, al final del día, si fuera tan simple como seguir una política o un reglamento escrito, los jueces no tendrían que interpretarlo y decidir cómo se aplica al caso que están conociendo. Por esta razón, la jurisprudencia permite a un juez no solo actuar en un caso específico y presente, sino que también sentar precedentes importantes para el futuro legal de nuestro país. Por lo tanto, las situaciones futuras en las que debe interpretarse esta ley serán tenidas en cuenta en la decisión de cada juez. Por su atención, mil gracias. Ay, a ver.